Primer contacto y ultimátum. La almirante Sarah Chen estaba de pie en el mirador reforzado del Comando Luna. Sus ojos oscuros fijos en la pantalla holográfica que mostraba la red de defensa orbital de la Tierra. La enorme canica azul del mundo natal de la humanidad colgaba detrás de la superposición táctica, un crudo recordatorio de lo que luchaban por proteger. Múltiples contactos detectados entrando en el cinturón de Kuiper, informó el teniente almirante Rodríguez, sus dedos danzando sobre la interfaz áptica. Son masivos, nada como lo que hayamos visto antes. El centro de comando quedó en silencio mientras las primeras imágenes de los conjuntos de espacio profundo aparecían en la pantalla principal. Naves cristalinas y elegantes, cada una casi del tamaño de Manhattan, surcaban el espacio con una gracia imposible. Sus cascos parecían brillar con una luz interior, proyectando reflejos prismáticos a través del vacío. ¿Cuántos? La voz de Chen se mantuvo firme. Décadas de disciplina militar manteniendo a raya su miedo. 37 naves capitales. Almirante. Más de 200 naves de apoyo. Rodríguez tragó saliva. No responden a ninguno de nuestros protocolos de saludo estándar. Chen activó la transmisión general del centro de comando. A todas las estaciones. Esto no es un simulacro. Puestos de combate. Repito, puestos de combate. El acercamiento de la flota alienígena fue metódico, preciso. Pasaron la órbita de Neptuno en perfecta formación, ignorando las balizas de advertencia automatizadas que la humanidad había colocado por todo el sistema solar. Cuando llegaron a Júpiter, llegó la primera transmisión. La pantalla principal parpadeó y apareció una figura. Humanoide, pero claramente alienígena. Su piel era como obsidiana pulida con patrones geométricos que pulsaban con luz interna. Cuando habló, sus palabras fueron traducidas por la matriz de lenguaje de la IA. Pueblo de la Tierra, soy el alto comandante Vestor del Imperio Pteran. Su especie ha sido observada desde que dividieron el átomo por primera vez. Su rápido avance tecnológico y su agresiva expansión no pueden permitirse continuar sin control. Entregarán sus mundos y se someterán a la guía Pteran o enfrentarán la extinción inmediata. Tienen 48 de sus horas para cumplir. La transmisión terminó abruptamente. El Estado Mayor de Chen la miró, esperando instrucciones. Ella activó su enlace de comunicación seguro con el Consejo de Seguridad de la Tierra. Señora Presidenta, recibió la transmisión. Lo hicimos, almirante. La voz de la presidenta Santos era sombría. Análisis inicial. Chen estudió la pantalla táctica. Su tecnología está siglos por delante de nuestras fuerzas convencionales. Las armas cinéticas estándar y los conjuntos de energía serían inútiles contra naves de ese tamaño y capacidad. Entonces no tenemos más opción que rendirnos. La pregunta quedó suspendida en el aire. Chen se permitió una pequeña sonrisa. No. Señora Presidenta, tenemos exactamente la opción que no esperan que tengamos. Introdujo una serie de comandos en su terminal segura. Iniciando protocolo Lázaro autorización Chen Alpha 7770. La voz del almirante Santos se agudizó. ¿Está segura de que una vez que revelemos el Fénix? Esperan primitivos con delirios de grandeza. Respondió Chen. Es hora de mostrarles lo peligrosos que pueden ser esos primitivos. Solicitando autorización para activar el protocolo Fénix. Hubo un momento de silencio en la línea. Luego, autorización concedida. Que Dios nos ayude a todos. Chen se volvió hacia su personal. Teniente Rodríguez, envíe un mensaje a todas las colonias y puestos de avanzada. Dígales que mantengan posiciones defensivas normales. Capitán Walsh, comience la evacuación del personal no esencial de las instalaciones orbitales. Comandante Park, active la matriz de comunicación cuántica. El centro de comando estalló en un caos controlado mientras se transmitían las órdenes y comenzaban los preparativos. Chen volvió su mirada a la pantalla táctica, observando el inexorable avance de la flota Pteran. Señal enviada a la base de Titán. Informó Rodríguez. Acusan recibo y están comenzando la secuencia de activación. En las profundidades de la superficie helada de la luna más grande de Saturno,
En una instalación cuya existencia era conocida por menos de 50 humanos, algo se agitó. La iluminación de emergencia bañó las enormes cámaras en carmesí mientras los reactores de fusión se aceleraban a plena potencia. El suelo tembló mientras la maquinaria antigua, obtenida mediante ingeniería inversa de tecnología que la humanidad no se suponía que tuviera, cobraba vida. En su centro de comando, se observó cómo aparecía un nuevo ícono en su pantalla privada. Un único identificador de nave que pulsaba con promesa. US Phoenix. Ahora veremos quién es realmente primitivo. Susurró mientras la flota alienígena continuaba su avance, completamente inconsciente de que el mayor secreto de la humanidad estaba a punto de cambiar todo lo que creían saber sobre esta simple especie que habían venido a subyugar. Las siguientes 48 horas determinarían el destino de la humanidad. Pero a diferencia de los Pterians, la almirante Chen sabía algo que ellos no. La humanidad había pasado los últimos 20 años preparándose exactamente para este momento. Y la preparación, como los alienígenas estaban a punto de aprender, era algo en lo que los humanos sobresalían. Proyecto Fénix. La capitana Maya Patel había vivido bajo la superficie congelada de Titán durante 3 años, pero la vista ante ella todavía le quitaba el aliento a través de la plataforma de observación reforzada de la Estación Profunda Omega. Observó cómo la enorme bahía de construcción cobraba vida con actividad. El US Phoenix dominaba el espacio cavernoso, su casco reluciendo bajo la dura iluminación industrial. Hermosa, ¿no es así? El Dr. Marcus Wong apareció a su lado, su rostro curtido reflejándose en el mirador de aluminio transparente. Como ingeniero jefe del Fénix, había pasado la última década dando vida a este sueño imposible. Cuesta creer que mantuviéramos en secreto algo tan grande, respondió Paddle, observando los drones de mantenimiento pulular alrededor de la carcasa del motor cuántico de la nave. Con poco más de 3 kilómetros de largo, el Fénix empequeñecía cualquier cosa que la humanidad hubiera construido en el espacio. Su conversación fue interrumpida por el sistema de alerta de la estación. Todo el personal, preséntese en los puestos de combate. Esto no es un simulacro. Repito, todo el personal preséntese en los puestos de combate. La unidad de comunicación de Patel sonó. Capitana al puente. Prioridad alfa. El puente del Fénix era una maravilla de la ingeniería humana. Pantallas holográficas integradas a la perfección con controles físicos. Mientras Paddle tomaba su silla de mando, su tripulación trabajaba con precisión experta para poner en línea la enorme nave. Informe de estado. Ordenó, observando cómo sistema tras sistema se activaban. Núcleo cuántico estable al 87% y subiendo. Informó la teniente Sara Hayes desde Ingeniería. Matriz de blindaje adaptativo en línea. Todos los sistemas de armas en verde. ¿Qué hay de la IA? Preguntó Patil, volviéndose hacia la interfaz holográfica junto a su silla. Una figura se materializó. Una mujer joven con uniforme naval, su forma ligeramente traslúcida. Esta era una matriz de inteligencia recursiva avanzada. La inteligencia artificial más sofisticada jamás creada por manos humanas. Todos los sistemas funcionan dentro de los parámetros óptimos, capitana, informó a. He completado la integración con la red neuronal del Fénix. Estamos listos para el combate. La voz del Dr. Wong llegó por el comunicador. Capitana, necesita ver esto. Envió datos de sensores a la pantalla principal. La flota Pteran había comenzado ataques sistemáticos a las colonias exteriores de la Tierra. La mandíbula de Patel se apretó. Hora de lanzar. 20 minutos para despejar la capa de hielo, respondió W. Tendremos una sola oportunidad si nos detectan encendiendo. No lo harán, interrumpió Arya. He analizado sus capacidades de sensores. La firma del núcleo cuántico está completamente enmascarada por el campo electromagnético de Titán. No están buscando nada tan avanzado de humanos primitivos. Patil sonrió sombríamente. Ese es su primer error. Abrió un canal para toda la nave. A toda la tripulación. Habla la capitana. En 20 minutos, haremos historia. Todo para lo que hemos entrenado. Todo para lo que nos hemos preparado se reduce a este momento.
El enemigo espera encontrar una especie primitiva lista para la conquista. En cambio, van a aprender por qué la humanidad ha sobrevivido a cada desafío que ha enfrentado. La cubierta vibró bajo ellos mientras los sistemas del Fénix alcanzaban la máxima potencia. El zumbido distintivo del núcleo cuántico resonó por el pasillo. Un sonido diferente a todo lo producido por los motores convencionales. Esta era tecnología que los Pterans no podían imaginar que los humanos poseyeran porque nunca imaginaron que los humanos pudieran mejorar la tecnología alienígena que habían obtenido por ingeniería inversa. Núcleo cuántico al 100%. Anunció Hayes, blindaje adaptativo a plena capacidad. Sistemas de armas preparados, Aria. Comienza la secuencia de lanzamiento. Ordenó Paddle. Sobre ellos, kilómetros de hielo de titán comenzaron a moverse. La bahía de construcción del Fénix se había construido dentro de una enorme caverna con una serie de puertas hidráulicas diseñadas para abrir un camino a la superficie. A medida que el hielo se partía, cristales de metano congelado caían como nieve. Ruta de lanzamiento despejada. Informó todos los sistemas listos. Patel respiró hondo. Llévanos arriba. El Fénix se elevó con una gracia imposible para algo de su tamaño. El motor cuántico le permitía manipular la gravedad misma, haciendo que la enorme nave de guerra fuera tan maniobrable como un caza. A medida que atravesaban la superficie de Titán, el blindaje adaptativo de la nave se ajustó para coincidir con el albedo de la Luna, haciéndolos prácticamente invisibles para los sensores convencionales. Mensaje de la almirante Chen. Anunció el oficial de comunicaciones Raj Kumar. La operación Lázaro está en marcha. Estamos autorizados para enfrentarnos a la flota enemiga. Patel estudió la pantalla táctica. La flota Balfarian se había extendido por todo el sistema solar, destruyendo metódicamente los puestos de avanzada humanos. Estaban confiados, complacientes en su superioridad tecnológica. No tenían idea de que el arma más grande de la humanidad ahora se estaba levantando de la superficie helada de Titán, preparándose para mostrarles exactamente cuán peligrosos podían ser los humanos primitivos. Trace un rumbo de intercepción con su flota principal, ordenó Paddle. Vamos a presentarnos como es debido. Mientras el Fénix se aceleraba lejos de Titán, su motor cuántico sin dejar rastro de escape visible, Paddle pensó en el viaje que los había traído hasta aquí. 20 años de desarrollo secreto, innumerables avances y contratiempos, todo conduciendo a este momento. Los Pterians pensaban que estaban tratando con una especie simple que se inclinaría ante una tecnología superior. Estaban a punto de aprender que la mayor fortaleza de la humanidad no era su tecnología. Era el ingenio, la determinación y la pura y obstinada voluntad que habían creado el Fénix en primer lugar. Las próximas horas cambiarían el curso de la historia humana de una forma u otra. Y la capitana Maya Patil tenía la intención de asegurarse de que cambiara a favor de la humanidad. La batalla por Saúl, la nave de mando Pteran, dominio eterno, flotaba en la órbita terrestre alta. Su casco cristalino refractando la luz del sol a través del campo de escombros que una vez fue la red de defensa orbital de la humanidad. El alto comandante Vestor observaba la pantalla táctica con satisfacción mientras su flota destruía metódicamente otro puesto de avanzada humano cerca de Marte. Primitivos, se burló su oficial ejecutivo, Sra. Ni siquiera tienen tecnología básica de manipulación de la gravedad. Sus armas son prácticamente balísticas. 30 minutos hasta su fecha límite de rendición. Señaló Vestor. Aunque dudo que necesiten tanto tiempo para darse cuenta de que su situación es desesperada. Un joven operador de sensores se enderezó de repente en su puesto. Comandante, se detectó una lectura de energía inusual cerca de la órbita de Saturno. Especifique, ordenó Vestored, sus mandíbulas chasqueando con irritación. Nunca he visto nada como esto, señor. La firma de energía está enmascarada de alguna manera, pero es masiva y se mueve hacia nosotros a velocidades imposibles. Antes de que Vestor pudiera responder, todas las pantallas del puente parpadearon, una mujer humana apareció en la pantalla principal, vistiendo lo que parecía ser un uniforme militar. Aquí la capitana Maya del US Fénix al comando Balfarian. Su evaluación de las capacidades de la humanidad ha sido incompleta.
Estamos a punto de corregir esa supervisión. La transmisión se cortó justo cuando el Fénix salió del espacio cuántico a menos de 10.000 kilómetros de la flota apteriana. La enorme nave de guerra humana pareció materializarse de la nada. Su casco adaptable absorbiendo y redirigiendo los haces de los escáneres. Imposible, susurró Ciro. Su nivel de tecnología, no podrían tener. Todas las naves habrán fuego. Rugió Vestor. Destruyan esa nave. Cientos de rayos de energía surgieron de la flota Apteran. Suficiente potencia de fuego para vaporizar una luna pequeña. Pero cuando los rayos golpearon el Fénix, sucedió algo sin precedentes. El blindaje adaptativo de la nave no solo resistió el ataque. Absorbió la energía, su casco brillando brevemente con el poder almacenado. A bordo del Fénix, la capitana Patel se permitió una pequeña sonrisa. Aya, informe de estado. Blindaje adaptativo funcionando al 118% de su capacidad. Informó la IA, firmas de armas enemigas analizadas y contramedidas desplegadas. Sus armas de energía en realidad están cargando nuestros capacitores secundarios. Es hora de mostrarles lo que hemos aprendido al estudiar su tecnología. Apunten a su escuadrón de destructores líder. Fuego a discreción. El conjunto de armas principal del Fénix se activó. A diferencia de las toscas armas cinéticas que los vulterianos esperaban, estos eran proyectores de energía mejorados cuánticamente que podían eludir los escudos convencionales cambiando brevemente sus ataques a través de múltiples dimensiones. 3 destructores Pteran simplemente dejaron de existir cuando los rayos impactaron. Sin explosiones, sin escombros. Simplemente se habían ido. Su materia dispersa por el espacio cuántico. Imposible. Vestor golpeó su puño en su consola de mando. ¿Cómo tienen esta tecnología? Solo los principios cuánticos. Señor, interrumpió su oficial táctico. La nave humana está lanzando cazas. De las bahías de lanzamiento del Fénix emergieron escuadrones de naves aeroespaciales diferentes a todo lo que los varianos habían encontrado. Cada caza estaba equipado con su propio motor cuántico miniaturizado, lo que los hacía casi imposibles de rastrear o apuntar. Todas las naves, formación defensiva. Vestored, pero ya era demasiado tarde. Los cazas humanos estaban dentro de la formación de su flota. Sus armas con punta cuántica causando estragos en su línea de batalla cuidadosamente organizada. A bordo del Fénix, la teniente Hayes informó desde ingeniería. El núcleo cuántico se mantiene estable al 95%. El blindaje adaptativo ha integrado completamente sus frecuencias de armas. Podemos mantener esto indefinidamente, capitana. Patel asintió, observando cómo otro grupo de naves Pteran sucumbía a la potencia de fuego superior del Fénix. Aya, transmite en todas las frecuencias. Démosles una oportunidad para reconsiderar su posición. La voz de A se hizo eco en el espacio. Flota Pteran, han subestimado gravemente las capacidades y la determinación de la humanidad. Sus naves están superadas. Sus armas son ineficaces. Retírense ahora o enfrenten las consecuencias de su error de cálculo. En su buque insignia, Vestor observaba con horror cómo su poderosa flota era desmantelada sistemáticamente por una sola nave humana. Toda su doctrina táctica se basaba en la superioridad tecnológica. Pero estos humanos no solo habían igualado la tecnología falteriana. La habían mejorado de formas que sus científicos nunca habían imaginado. Señor. La voz de Cira estaba cargada de derrota. Hemos perdido un tercio de la flota. La nave humana no muestra signos de daño a pesar de todo lo que le hemos lanzado. Quizás deberíamos. No, rugió Vex. Thor, no seré humillado por primitivos. Todas las naves, concentren el fuego en su sección de motores. No pueden posiblemente. Sus palabras fueron interrumpidas cuando el Fénix ejecutó lo que debería haber sido una maniobra imposible. Su motor cuántico, permitiéndole esencialmente teletransportarse detrás de la nave de mando variana. Última advertencia. La voz de la capitana Patel llegó una vez más. El próximo disparo no fallará. En ese momento,
Vestor se dio cuenta de que había cometido un error catastrófico. Había asumido que las aparentes limitaciones tecnológicas de la humanidad reflejaban sus verdaderas capacidades. Nunca había considerado que pudieran haber estado ocultando su verdadera fuerza, esperando precisamente este momento. La batalla por Saúl estaba a punto de convertirse en una lección de humildad que el Imperio Pteran nunca olvidaría. Rompiendo el asedio, la almirante Chen observaba desde el comando Luna cómo la flota Pteran se dispersaba, su perfecta formación disolviéndose en el caos mientras el Fénix los perseguía implacablemente a través del sistema solar interior. Pero sabía que no debía celebrar demasiado pronto. Los depredadores heridos a menudo eran los más peligrosos. El alto comandante Vestor solicita comunicación de emergencia. Informó el teniente Rodríguez, su voz teñida de satisfacción. Póngalo en pantalla, ordenó Chen, enderezando su uniforme. El rostro de obsidiana del comandante Pteran apareció en la pantalla, sus patrones geométricos pulsando con una ira apenas contenida. Este engaño no será olvidado, humanos. Ocultaron sus verdaderas capacidades tecnológicas. Una acusación interesante de un imperio que llegó sin anunciarse exigiendo nuestra rendición. Respondió Chen con frialdad. Considere esto una lección sobre los peligros de subestimar a sus oponentes. ¿Crees que una nave, no importa cuán avanzada, puede hacer frente a todo el poderío del Imperio Pteran? Regresaremos con una fuerza que borrará a tu hijo. La transmisión se cortó abruptamente. Chen abrió inmediatamente un canal hacia el Fénix. Capitana Patel, informe de estado. La flota enemiga está en plena retirada. Almirante, respondió Patel. Pero nuestros sensores cuánticos están detectando algo preocupante. Antes de comenzar a retirarse, desplegaron una especie de baliza cuántica cerca de la órbita de Júpiter, una ayuda a la navegación para refuerzos, concluyó Chen. Análisis de Aaya. La forma holográfica de A apareció simultáneamente en ambas naves. Basándome en la firma cuántica de la baliza, estimo que podría guiar naves directamente a través del espacio cuántico a nuestro sistema solar. El tiempo de viaje para los refuerzos Pteran se reduciría de meses a horas. Entonces no tenemos mucho tiempo. Dijo Chen. Capitana Patel, su nueva misión es clara. Necesitamos prepararnos para lo que viene. Durante las siguientes 12 horas, la humanidad se movilizó como nunca antes. La existencia del Fénix ya no podía mantenerse en secreto, pero su revelación tuvo un efecto electrizante en la población de la Tierra. Saber que habían ocultado con éxito una tecnología tan avanzada que habían golpeado a una especie supuestamente superior despertó una feroz determinación de resistir. Bajo la guía de Ara, la tecnología cuántica del Fénix se adaptó rápidamente para las plataformas defensivas de la Tierra. Las instalaciones de fabricación de emergencia comenzaron a producir armas mejoradas cuánticamente para la flota restante. Cada nave, estación e instalación orbital estaba siendo mejorada con al menos un blindaje cuántico básico. Están llegando, anunció Ara de repente, su forma holográfica parpadeando con un aumento del procesamiento de datos. Se han detectado múltiples perturbaciones en el espacio cuántico. La flota que se acerca es significativamente más grande que la primera. La pantalla táctica se iluminó cuando cientos de naves varianas emergieron del espacio cuántico cerca de Júpiter. Liderándolas había una nave que empequeñecía incluso a las naves de la primera oleada. Un enorme Dreadnought que parecía doblar la luz alrededor de su casco cristalino. Aquí el supremo señor Qatar del Imperio Pteran. Una nueva voz retumbó en todas las frecuencias. Su resistencia termina ahora. La nave humana que se atrevió a desafiarnos será reducida a átomos junto con cualquier mundo que apoyó su construcción. La voz de la capitana Patel era tranquila mientras respondía. Aria, muestrales que más hemos estado escondiendo. En todo el sistema solar, comenzaron a aparecer firmas cuánticas. Plataformas defensivas previamente invisibles para los sensores Pteran se revelaron. La flota restante de la Tierra, ahora mejorada con tecnología cuántica, se movió en formación, y de detrás de Marte emergieron 3 naves más de la clase Fénix. Su existencia se mantuvo en secreto incluso para la mayoría de los militares de la Tierra. ¿Pensaste que construiríamos solo una?
La voz de Patel tenía un toque de diversión. La humanidad se ha estado preparando para este momento durante 20 años. Sabíamos que algún día encontraríamos una especie que nos subestimaría, que confundiría nuestra cuidadosa preparación con debilidad. Las 4 naves de clase Fénix se movieron en formación de ataque. Sus motores cuánticos sincronizándose de una manera que los varianos nunca antes habían visto. La conciencia de Aaya se extendió a las 4 naves, coordinando sus movimientos con una precisión imposible. Tu imperio no es el primero en encontrar humanos supuestamente primitivos y asumir superioridad. Continuó Ple, pero podría ser el último en cometer ese error. Aaya, inicia el patrón de ataque cuántico sincronizado Delta. El espacio alrededor de Júpiter estalló en fuego cuántico cuando la batalla se unió. Los pterianos lucharon con furia desesperada, pero se enfrentaban a un enemigo que había pasado 2 décadas estudiando su tecnología y mejorándola. Un enemigo que había anticipado este mismo momento y se había preparado en consecuencia. El Fénix y sus naves hermanas danzaron a través de la masiva flota alienígena. Sus motores cuánticos sincronizados creando patrones de destrucción que desafiaban la física convencional. Las defensas mejoradas de la Tierra proporcionaron un apoyo crucial. Sus armas ahora eran capaces de afectar los escudos Pteran. Mientras la batalla se desataba, ambos bandos sabían que luchaban por algo más que una victoria táctica. Esta era una batalla que determinaría el lugar de la humanidad en la galaxia, y la humanidad no tenía intención de conformarse con nada menos que un estatus igualitario entre las estrellas. El asedio de Saúl estaba a punto de convertirse en una leyenda que resonaría en la galaxia por generaciones venideras. El precio de la victoria. El Supremo Señor Kitar observaba con incredulidad cómo su poderosa armada era desmantelada sistemáticamente por 4 naves humanas y su flota de defensa mejorada. La sincronización cuántica entre las naves de clase Fénix era diferente a todo lo que los científicos Pteran habían teorizado como posible. Cada nave anticipaba los movimientos de las demás a la perfección, creando campos de fuego superpuestos que nada podía sobrevivir. Mi señor, informó su oficial táctico, con la voz temblorosa. Hemos perdido el 60% de nuestra fuerza de combate. La tecnología cuántica de los humanos. No solo igual a la nuestra. La supera en formas que no creíamos posibles. Los patrones geométricos de Qatar pulsaron con furia. Todo lo que creía saber sobre la humanidad estaba equivocado. No eran primitivos que se habían topado con tecnología avanzada. Eran innovadores que habían tomado esa tecnología y la habían transformado en algo nuevo. A bordo del Fénix. La capitana Patel coordinaba con Araya y sus naves hermanas. Estado de la sincronización del núcleo cuántico operando al 132% de la capacidad proyectada. Informó Allá, los campos cuánticos combinados están creando oportunidades que no había anticipado. Permiso para intentar algo sin precedentes. Patel dudó solo por un momento. Hazlo. Las 4 naves de la clase Fénix se movieron en una formación tetraédrica alrededor del buque insignia Pteran. Sus motores cuánticos pulsaron en perfecta armonía, creando una resonancia en cascada que dobló el espacio mismo. El enorme acorazado se encontró atrapado en una burbuja cuántica, aislado del resto de su flota. ¿Qué es esto? Kear exigió mientras los sistemas de su nave comenzaban a fallar uno por uno. Esto es la humanidad mostrándote lo que sucede cuando nos obligas a revelar todo lo que podemos hacer. La voz de Pat llegó claramente a pesar de la interferencia cuántica. Tus escudos están fallando. Tus armas son inútiles. Ríndete ahora o nos veremos obligados a demostrar cuán lejos hemos avanzado más allá de tu comprensión de la física cuántica. En ese momento, Qatar se dio cuenta de algo que remodelaría la política Pteran para siempre. Los humanos no solo habían copiado su tecnología, la habían entendido a un nivel fundamental y luego hicieron preguntas que a los pterianos nunca se les había ocurrido hacer. Mientras su gente se había contentado con su superioridad tecnológica, los humanos habían estado empujando silenciosamente los límites de lo posible. Todas las fuerzas varianas, la voz de Qatar estaba cargada de derrota. Retírense. Apaguen armas y escudos. Mientras las naves Pteran restantes cumplían, la voz del almirante Chen se escuchó en todas las frecuencias.
Que esto sea una lección para cualquier especie que esté observando. La humanidad no busca conflictos, pero siempre estaremos preparados para ellos. Mantuvimos nuestros avances en secreto, no por miedo, sino porque entendimos que la verdadera fuerza reside en ser subestimado. Las secuelas de la batalla trajeron cambios masivos en el panorama político de la galaxia. El Imperio Pteran, humillado por su derrota, se vio obligado a reconocer a la Tierra como una potencia igual. La revelación de la tecnología cuántica de la humanidad, y su capacidad para mejorarla, hizo que otras civilizaciones alienígenas reevaluaran sus suposiciones sobre las especies más jóvenes. 3 meses después, la capitana Patal estaba en el salón de observación del Fénix, observando la Tierra rotar debajo. La almirante Chen se había unido a ella para discutir el futuro. El Consejo Galáctico ha aprobado nuestra membresía, informó Chen. En gran parte gracias a la forma en que manejamos a los Pterans. Derrotarlos fue lo suficientemente impresionante, pero mostrar misericordia cuando podríamos haberlos destruido por completo. Eso tuvo un impacto. ¿Y Ari? Preguntó Patil. ¿Cómo están manejando la revelación de que los humanos han creado una verdadera inteligencia artificial? Con miedo y fascinación a partes iguales. Chen sonrió. Especialmente desde que Aria ha comenzado a enseñarnos cosas sobre física cuántica que ni siquiera ella sabía antes de la batalla. El experimento del motor sincronizado creó algunas posibilidades interesantes. Eso es lo que no entienden de nosotros, reflexionó Patel, observando un transbordador atracar en una de las estaciones orbitales recién mejoradas de la Tierra. Nunca dejamos de hacer preguntas, nunca dejamos de intentar mejorar. Los Pterians pensaban que estaban en la cima del avance tecnológico. Nosotros sabemos que no es así. No hay cima. La forma holográfica de allá apareció a su lado. Solo nuevos horizontes. Eso es lo que encuentro más fascinante de los humanos. Me enseñaron a mirar más allá de lo conocido y preguntar. ¿Y sí? Las estrellas brillaban fuera del mirador, cada una ahora un destino potencial en lugar de solo una luz distante. La humanidad se había ganado su lugar entre ellas, no a través de una fuerza abrumadora o una superioridad tecnológica, sino a través de los rasgos quintaesencialmente humanos de innovación, preparación y la voluntad de superar lo que otros creían posible. La batalla por Saúl sería recordada no solo como una victoria militar, sino como el momento en que la humanidad anunció su presencia en la galaxia, no como conquistadores o víctimas, sino como iguales que se habían ganado su lugar entre las estrellas a través del ingenio y la determinación. Y en algún lugar de esas estrellas, otras civilizaciones comenzaban a preguntarse para qué más podría estar preparándose silenciosamente la humanidad. La matriz de detección cuántica en la base Luna zumbaba silenciosamente mientras la doctora Sarah Chen revisaba otro conjunto de lecturas anómalas. Algo en los patrones de la señal no coincidía con ningún fenómeno natural conocido. Sin embargo, tampoco eran del todo artificiales. Después de 3 años al frente del programa de monitoreo del espacio profundo de la Tierra, había desarrollado un instinto para lo inusual. Y estas lecturas tenían toda su atención. Doctora Chen, tiene que ver esto. Marcus Wong, su analista principal de señales, llamó desde su puesto. El patrón acaba de cambiar. Se está organizando. Sarah se acercó a su terminal, sus ojos se abrieron de par en par mientras observaba cómo el ruido aleatorio se cristalizaba en datos estructurados. La señal provenía de justo más allá de la órbita de Júpiter, y definitivamente era artificial. El primer contacto de la humanidad con una inteligencia alienígena se estaba desarrollando ante sus ojos. Alerta al Consejo de Seguridad, ordenó, preparando ya mentalmente su informe. Pero mantengan esto en secreto hasta que entendamos con qué estamos lidiando. En cuestión de horas, la señal se aclaró en lo que parecía ser una llamada de socorro. Las computadoras de traducción trabajaron durante toda la noche, decodificando un mensaje que cambiaría a la humanidad para siempre. A cualquier civilización que reciba esto, nuestra nave está dañada y requiere asistencia. Venimos en paz y buscamos ayuda. Pero Sarah no podía evitar su inquietud. La complejidad de la señal sugería capacidades tecnológicas mucho más allá de la nave aparentemente averiada.
¿Por qué una civilización tan avanzada necesitaría ayuda de una especie pre-FTL como la humanidad? Mientras los gobiernos del mundo debatían cómo responder, el equipo de Sara detectó anomalías microscópicas en la transmisión. Enterrados bajo la llamada de socorro había patrones tan sutiles que casi los pasaron por alto. Exploraciones activas que mapeaban la infraestructura orbital de la Tierra, sondeando las defensas planetarias y analizando las capacidades tecnológicas. Nos están probando, se dio cuenta Sara, compartiendo sus hallazgos con el almirante James Rodríguez durante una sesión informativa de emergencia. La llamada de socorro es un teatro elaborado. Quieren ver cómo reaccionaremos. El almirante estudió los datos, su expresión sombría. Recomendaciones. Seguimos el juego, respondió Sara. Pero nos preparamos para lo peor. Sus exploraciones muestran que están buscando debilidades específicas. Mostrémosles exactamente lo que esperan ver. Durante la semana siguiente, la Tierra respondió con transmisiones cuidadosamente elaboradas, revelando solo tecnología obsoleta y capacidades limitadas. Mientras tanto, bajo la respuesta pública, la humanidad comenzó sus verdaderos preparativos. En las profundidades de instalaciones clasificadas en todo el mundo, las computadoras cuánticas analizaron los escaneos alienígenas, realizando ingeniería inversa de su tecnología solo a partir de las señales de la sonda. Sara trabajó día y noche con su equipo, decodificando más patrones ocultos. Cada descubrimiento pintaba una imagen más clara de las verdaderas intenciones de sus visitantes. Los alienígenas no eran viajeros discapacitados que buscaban ayuda. Eran exploradores avanzados de algo mucho más grande. Los patrones de la señal sugieren que están acostumbrados a tratar con civilizaciones más jóvenes, explicó durante una sesión cerrada del Consejo de Seguridad. Sus exploraciones buscan capacidades defensivas específicas. Ya han hecho esto antes. Como para confirmar su análisis, llegó una segunda señal. Esta de lo que parecía ser una nave diplomática solicitando permiso para entrar en el sistema solar de la Tierra. El propósito declarado de la nave era humanitario, para ayudar a sus compañeros supuestamente varados. Pero el equipo de Sara ya había descifrado suficiente de su codificación para ver a través del engaño. Ocultas en la transmisión diplomática había comunicaciones tácticas con la nave averiada, discutiendo la aparente vulnerabilidad de la Tierra a la invasión. Creen que somos primitivos, le dijo Sara al almirante Rodríguez. Cada respuesta que hemos enviado ha reforzado esa creencia. Ven exactamente lo que esperaban. Una especie joven apenas capaz de llegar a su propia luna usando tecnología de cohetes básica y computadoras primitivas. El almirante sonrió sombríamente. Entonces mantenemos el engaño. Mientras se centran en nuestras aparentes debilidades, prepararemos nuestra verdadera respuesta. Le entregó un archivo clasificado. Bienvenida al Proyecto Fénix, doctora. Es hora de que vea lo que la humanidad realmente puede hacer cuando nos lo proponemos. Mientras Sara revisaba los planes, su mente científica se aceleró con las posibilidades. Los alienígenas pensaban que estaban tratando con una presa simple. Pero la humanidad había pasado siglos preparándose para este momento. Cada guerra, cada avance tecnológico, cada dificultad había moldeado a la especie de la Tierra en algo único, adaptable, innovador y sobre todo, impredecible. En las profundidades del hielo antártico, la construcción ya había comenzado en la respuesta de la humanidad a la amenaza alienígena. Mientras los canales diplomáticos mantenían ocupados a los visitantes con apariencias cuidadosamente elaboradas de tecnología primitiva, las mentes más grandes de la Tierra trabajaban para garantizar que la primera guerra interestelar de la humanidad también fuera la última. Los alienígenas nunca lo vieron venir. Pensaron que eran los cazadores, pero su propia arrogancia los había cegado a una simple verdad. A veces, la presa más peligrosa es la que te deja pensar que tienes la sartén por el mango. A 3 kilómetros bajo el hielo antártico. El proyecto de construcción más grande de la historia de la humanidad estaba tomando forma. La caverna se extendía por millas, tallada por taladros de plasma avanzados que dejaban la pared lisa como el cristal. La doctora Elena Santos estaba en una plataforma de observación, observando a los ensambladores robóticos unir lo que se convertiría en la salvación de la humanidad.
Impresionante. No es así. El almirante Rodríguez se unió a ella en la barandilla. Hace 5 años, esto era solo planificación de contingencia. Ahora es nuestra mejor esperanza de supervivencia. Elena asintió, con los ojos fijos en la enorme estructura de abajo. El proyecto Fénix no era solo un buque de guerra. Era una revolución en la ingeniería humana. Mientras sus visitantes alienígenas orbitaban la Tierra en su nave diplomática, observando lo que pensaban que era una civilización primitiva, las verdaderas capacidades de la humanidad crecían. En secreto. El cable cuántico es estable, informó Elena, revisando su tableta. Hemos replicado con éxito los principios que decodificamos de sus señales de escaneo, pero los hemos llevado más lejos. Creen que están lidiando con simples reactores de fisión y cohetes químicos. No tienen idea de que hemos tenido tecnología cuántica durante décadas. La instalación bullía de actividad mientras ingenieros y científicos de todas las naciones trabajaban juntos en una cooperación sin precedentes. Las viejas rivalidades habían desaparecido ante la extinción. Físicos cuánticos chinos colaboraron con ingenieros estadounidenses. Metalúrgicos rusos trabajaron junto a robotistas japoneses. Todos enfocados en un único objetivo. En la superficie, la Tierra mantenía su cuidadosamente elaborada ilusión de inferioridad tecnológica. La misión diplomática alienígena recorrió instalaciones obsoletas, observó lanzamientos espaciales primitivos y recopiló datos que confirmaron sus prejuicios. Cada escaneo que realizaron mostró exactamente lo que esperaban. Una especie joven apenas capaz de llegar a su propia luna, luchando con la física de partículas básica. Pero a 3 kilómetros de profundidad, la verdadera fuerza de la humanidad estaba tomando forma. El agujero exterior de la nave de guerra incorporaba metamateriales que absorbían los rayos de escaneo, haciéndolo parecer como simple metal para los sensores alienígenas. En el interior, procesadores cuánticos más avanzados que cualquier cosa que los alienígenas hubieran mostrado procesaban grandes cantidades de datos en microsegundos. Se están impacientando, le dijo el almirante Rodríguez a Elena mientras revisaban la última inteligencia. Su nave diplomática ha estado transmitiendo mensajes codificados más allá del sistema solar. Vienen más naves. El equipo de Elena había descifrado la encriptación alienígena semanas atrás. Los mensajes pintaban una imagen clara. La Tierra estaba siendo presentada como un objetivo fácil, maduro para la conquista. La civilización alienígena había hecho esto antes, identificando mundos prometedores con especies jóvenes, probando sus defensas y luego abrumándolos con tecnología superior. Que vengan, dijo Elena, mostrando los últimos resultados de las pruebas. El núcleo cuántico está superando todas las expectativas. Hemos logrado crear un bucle de energía recursivo que sus sensores no podrán detectar. Por lo que saben, todavía estamos quemando combustible para cohetes y dividiendo átomos. Los sistemas de armas de la nave de guerra eran igualmente revolucionarios. En lugar de copiar la tecnología alienígena, los científicos de la Tierra habían adoptado enfoques diferentes, desarrollando sistemas que serían completamente inesperados. Misiles cuánticos entrelazados que podían eludir los escudos, lentes de gravedad que podían enfocar la energía del Sol en rayos devastadores y sistemas de defensa que operaban con principios que los alienígenas nunca habían considerado. Los sistemas de aprendizaje profundo procesaron cada fragmento de datos de los escaneos alienígenas, construyendo una comprensión integral de su tecnología y tácticas. Los alienígenas pensaban que estaban recopilando inteligencia sobre la Tierra, pero cada sonda que enviaban enseñaba a la humanidad más sobre sus debilidades. Hemos detectado una gran flota reuniéndose más allá de Saturno, dijo el almirante Rodríguez, mostrándole a Elena los últimos escaneos del espacio profundo. Ni siquiera están tratando de ocultarlo más. Creen que no podemos verlos. Los telescopios cuánticos de la Tierra, ocultos en bases subterráneas y alimentados por tecnología. Los alienígenas, pensaron imposible para los humanos, observaron cómo la flota de invasión crecía. Naves emergieron de viajes más rápidos que la luz, uniéndose a la armada que pronto atacaría la Tierra. Los alienígenas se estaban preparando para una conquista simple, esperando encontrar defensas primitivas y una resistencia limitada.
El equipo de Lena trabajó incansablemente integrando los sistemas finales en el arma secreta de la humanidad. La inteligencia artificial de la nave de guerra, basada en la cuántica y mucho más sofisticada que cualquier cosa que poseyeran los alienígenas, ejecutó simulación tras simulación, preparándose para cada escenario posible. ¿Tiempo estimado?, preguntó Rodríguez, observando los enormes núcleos del motor pulsar con energía contenida. 2 semanas para completar la integración, respondió Elena. Después de eso, podemos desplegarnos en cuestión de horas. Los cazadores de conchas que enviaron a estudiar nuestras defensas no han detectado nada. Por lo que saben, todavía estamos trabajando en submarinos nucleares y aviones de combate. El almirante asintió, su expresión sombría pero decidida. 2 semanas. Esperemos que se ciñan a su cronograma. Cuanto más mantengamos este engaño, mayor será el riesgo de descubrimiento. En órbita, la nave diplomática alienígena continuaba su farsa de contacto pacífico, sin saber que cada transmisión que enviaban estaba siendo decodificada y analizada. Su confianza crecía con cada día que pasaba mientras observaban lo que parecía ser una civilización irremediablemente superada. Pero en las profundidades de la Antártida, la respuesta de la humanidad tomó forma final. El buque de guerra no era solo un arma. Era una declaración. Cuando los alienígenas finalmente lanzaran su ataque, esperando una victoria fácil sobre una especie primitiva, aprenderían una dura lección sobre subestimar el ingenio humano. La mayor ventaja en cualquier guerra, después de todo, es cuando tu enemigo no tiene idea de lo que realmente eres capaz. Y la humanidad estaba a punto de mostrarle a la galaxia exactamente lo que podían hacer. La comandante Maya Patel estaba en el centro de mando del Fénix, observando a su tripulación realizar las últimas comprobaciones del sistema. El puente zumbaba con una eficiencia silenciosa, un testimonio de meses de riguroso entrenamiento. A través del mirador de cristal cuántico, podía ver a los equipos de ingeniería haciendo ajustes de última hora en el enorme casco exterior de la nave. Todos los núcleos cuánticos en verde, informó el teniente Xiao desde su puesto. Potencia de salida estable al 400% de las capacidades proyectadas de la flota alienígena. Maya asintió, reprimiendo una sonrisa. Los alienígenas pensaban que estaban tratando con una especie que apenas entendía la fisión nuclear. Los sistemas de energía del Fénix operaban con principios que parecerían magia para sus posibles conquistadores. Comandante, llamó la doctora Santos desde la estación de ciencia. Los sensores de largo alcance están captando importantes firmas FTL. La flota de invasión principal ha comenzado su aproximación. La armada alienígena finalmente se había cansado de esperar. Después de meses de reconocimiento y misiones diplomáticas, habían decidido que la Tierra estaba madura para la conquista. Su flota transportaba suficiente potencia de fuego para subyugar una docena de mundos primitivos. Exactamente lo que pensaban que era la Tierra. ¿Tiempo de llegada?, preguntó Maya, abriendo la pantalla táctica. 36 horas a la velocidad actual. Ya ni siquiera intentan enmascarar su aproximación. Su confianza es total. Los alienígenas tenían buenas razones para su arrogancia. Cada exploración que realizaron mostró a la Tierra defendiéndose con misiles primitivos y armas de energía básicas. Las instalaciones señuelo que se les había permitido observar mostraban tecnología siglos por detrás de la suya. ¿Estado de las operaciones en la superficie?, preguntó Maya, revisando las últimas actualizaciones del Comando Global. Todo según el plan, informó su exo, el comandante David Chen. Los alienígenas están rastreando un movimiento masivo hacia nuestros búnkeres civiles, exactamente donde queremos que miren. Mientras tanto, nuestra verdadera red defensiva está completamente enmascarada por el velo cuántico. La verdadera red de defensa de la Tierra era una maravilla de la ingeniería. Miles de satélites equipados con armas avanzadas e IA sofisticada yacían inactivos en órbita. Su presencia oculta por tecnología obtenida por ingeniería inversa de los propios sistemas de escaneo de los alienígenas. Las instalaciones terrestres albergaban armas que podían alcanzar objetivos en todo el sistema solar con una precisión milimétrica. Pero el Fénix era la obra maestra de la humanidad. La enorme nave de guerra representaba el pináculo de la innovación humana,
combinando tecnologías que los alienígenas creían imposibles con enfoques completamente nuevos que nunca habían considerado. Comiencen los preparativos finales, ordenó Maya. Quiero todos los sistemas listos para emerger cuando llegue la señal. El nacimiento actual del Fénix en las profundidades del hielo antártico era más que una simple instalación de construcción. Era un sistema de lanzamiento diseñado para llevar la enorme nave a la superficie en segundos cuando llegara el momento. Los alienígenas no tendrían advertencia antes de que el arma secreta de la humanidad se uniera a la batalla. El comandante, Teniente Hao, gritó: «Estamos recibiendo una transmisión de la nave diplomática alienígena. Ahí están, abandonando su pretensión». Maya observó cómo el mensaje se desplazaba por su pantalla. Los alienígenas finalmente habían revelado sus verdaderas intenciones, exigiendo la rendición inmediata de la Tierra. Sus términos eran simples: someterse o ser destruidos. No envíen respuesta, ordenó. Dejemos que piensen que su mensaje nos ha asustado hasta la parálisis. Cuanto más tiempo crean en nuestra debilidad, mayor será nuestra ventaja. En toda la nave, los miembros de la tripulación hicieron los ajustes finales en sus puestos. Los sistemas de armas del Fénix eran diferentes a todo lo que los alienígenas habían encontrado. En lugar de armas de energía convencionales, habían desarrollado proyectiles entrelazados cuánticamente que podían eludir los escudos por completo. Sus sistemas defensivos operaban con principios que confundirían los sistemas de puntería alienígenas. Última inteligencia del monitoreo del espacio profundo, informó la doctora Santos. La flota de invasión se está desplegando en formación de conquista estándar, exactamente como se predijo. Están posicionando sus fuerzas para atacar lo que creen que son nuestras principales instalaciones militares. Maya estudió la pantalla táctica, observando a la flota alienígena extenderse por todo el sistema solar. Su formación estaba diseñada para abrumar rápidamente las defensas planetarias primitivas. Habría funcionado perfectamente contra la civilización que pensaban que estaban enfrentando. A toda la tripulación, anunció Maya a toda la nave. Aquí la comandante. En menos de 36 horas, nos enfrentamos a un enemigo que cree que nuestra especie es primitiva e indefensa. Esperan una victoria fácil sobre una civilización joven. En cambio, van a aprender por qué la humanidad ha sobrevivido a cada desafío que hemos enfrentado. La respuesta de la tripulación fue una determinación concentrada. Se habían entrenado durante meses en secreto, preparándose para este momento. Cada persona a bordo del Fénix conocía su papel en la batalla que se avecinaba. Llevamos con nosotros las mayores fortalezas de la humanidad, continuó Maya. Nuestra creatividad, nuestra adaptabilidad y nuestra absoluta negativa a someternos a quienes nos conquistarían. El enemigo cree que sabe de lo que somos capaces. Es hora de mostrarles cuán equivocados están. A medida que la flota alienígena se acercaba a la Tierra, el mayor logro de la humanidad esperaba en su nacimiento helado. El Fénix era más que un simple buque de guerra. Era la declaración de la humanidad a la galaxia. Pronto, los alienígenas aprenderían que subestimar a la Tierra fue el último error que cometerían. La flota alienígena oscureció los cielos de la Tierra. Miles de naves de guerra se movían a posiciones de ataque. Su comandante supremo, el alto almirante Sestl, observaba con satisfacción cómo sus fuerzas se preparaban para subyugar otro mundo primitivo. Los lamentables intentos de resistencia de los humanos, lanzando cohetes químicos y misiles nucleares, solo confirmaron la superioridad de su especie. Comiencen la primera oleada, ordenó. Protocolo de conquista estándar. Pero en las profundidades de la Antártida, la comandante Maya Patil dio una orden propia. Inicie la secuencia de lanzamiento del Fénix. Toda la tripulación a sus puestos de combate. La flota alienígena lanzó su ataque inicial. Pulsos electromagnéticos diseñados para desactivar sistemas electrónicos primitivos. Olas de energía barrieron la superficie de la Tierra, y los alienígenas observaron con satisfacción cómo las ciudades se oscurecían. Sus sensores mostraron que la tecnología humana fallaba exactamente como se esperaba. O eso pensaban. Señor, gritó alarmado un operador de sensores alienígena. Lecturas térmicas profundas de la región polar sur.
Antes de que Sestl pudiera responder, el hielo antártico se abrió. Una forma masiva emergió de las profundidades, el agua cayendo en cascada de su casco mientras se elevaba en el aire. El Fénix, el arma secreta de la humanidad, se reveló a la atónita flota alienígena. Todas las naves, formación de batalla, ordenó Sestl, pero la confusión ya se había apoderado. Sus sensores no podían dar sentido a la nave humana. Sus lecturas de energía eran imposibles para una especie en este nivel tecnológico. Apunte al destructor alienígena más cercano, ordenó Maya desde el puente del Fénix. Mostrémosles lo que la humanidad realmente puede hacer. El primer disparo del Fénix utilizó armamento de entrelazamiento cuántico, algo que los alienígenas nunca habían encontrado. La explosión atravesó los escudos del destructor como si no existieran, reduciendo la nave a escombros en expansión. Antes de que los alienígenas pudieran reaccionar, la verdadera red de defensa de la Tierra se activó. Miles de satélites ocultos emergieron de sus mortajas cuánticas. Los sistemas de armas terrestres que parecían ser simples instalaciones de radar revelaron su verdadera naturaleza. La cuidadosamente elaborada ilusión de inferioridad tecnológica de la humanidad se hizo añicos en un instante. Imposible. Sestl observó con horror cómo su invasión cuidadosamente planeada se desmoronaba. Su tecnología. No podrían haber avanzado tanto. El Fénix se movía con una gracia imposible para una nave de su tamaño. Sus motores cuánticos permitían maniobras que desafiaban la física convencional. La red defensiva de la Tierra se coordinaba a través de comunicaciones de entrelazamiento cuántico. Los alienígenas no podían detectarlas ni interrumpirlas. Múltiples naves enemigas rompiendo la formación. Informó el teniente Xiao desde su puesto táctico. Están tratando de reagruparse, pero nuestros sistemas de puntería están interrumpiendo su coordinación. Maya observó cómo la batalla se desarrollaba exactamente como sus simulaciones habían predicho. La doctrina táctica de los alienígenas, diseñada para abrumar defensas primitivas, se desmoronaba contra un enemigo que había pasado meses estudiando cada una de sus debilidades. Lancen paquetes de ataque cuántico, ordenó. Apunten a sus nodos de mando y control. Las armas principales del Fénix dispararon, liberando enjambres de proyectiles cuánticos. Cada uno llevaba una carga útil diseñada para explotar debilidades específicas en la tecnología alienígena. Los escudos fallaron, los motores se apagaron y los sistemas de comunicación se silenciaron. Desde su buque insignia, Sestl observaba incrédulo cómo su fuerza de invasión se desmoronaba. Los humanos no solo estaban contraatacando. Estaban desmantelando sistemáticamente su flota con tecnología que no debería haber sido posible. Señor, informó su oficial táctico, con la voz temblorosa. Estamos detectando naves similares lanzándose desde Marte y Europa. Los humanos han tenido bases en todo el sistema. El Fénix no estaba solo. A medida que la batalla se desarrollaba, la humanidad revelaba más de su fuerza oculta. Naves emergieron de bases secretas en todo el sistema solar, cada una incorporando tecnología que los alienígenas nunca habían imaginado que los humanos poseyeran. Todas las naves, retírense, ordenó Sextoul. Pero ya era demasiado tarde. Los humanos habían posicionado sus fuerzas a la perfección, cortando las rutas de escape y aislando las formaciones enemigas. Años de observar las tácticas alienígenas a través de sensores secretamente avanzados le habían enseñado a la humanidad exactamente cómo reaccionarían sus oponentes. El buque insignia enemigo intenta saltar a FTL. Xiao informó, sus lecturas de energía están aumentando. Hoy no, respondió Maya. Activen el ancla cuántica. El Fénix desplegó su arma más sofisticada, un dispositivo que manipulaba el espacio-tiempo mismo, impidiendo los viajes más rápidos que la luz dentro de su campo de efecto. La flota alienígena estaba atrapada, obligada a enfrentar las consecuencias de su arrogancia. Su excelencia, susurró el segundo al mando de Sestl. Los humanos estuvieron listos para nosotros todo este tiempo. La batalla por la Tierra duró menos de 6 horas. Cuando terminó, la flota de invasión alienígena yacía en ruinas.
sus naves supervivientes rodeadas de naves humanas que nunca supieron que existían. El Fénix mantenía su posición sobre la Tierra, un símbolo de las verdaderas capacidades de la humanidad. Atención, naves alienígenas. Maya transmitió en todas las frecuencias. Su invasión ha fracasado. Su flota está destruida o capturada. Consideren cuidadosamente lo que ha sucedido aquí hoy. Pensaron que encontraron un objetivo fácil. Una especie primitiva lista para la conquista. En cambio, descubrieron que la humanidad no debe ser subestimada. Mientras los supervivientes de la flota alienígena eran puestos bajo custodia, Maya miró hacia la Tierra. Las luces del planeta aún brillaban, sus defensas aún se mantenían firmes. La humanidad no solo había sobrevivido a su primera guerra interestelar. Había surgido como una potencia a tener en cuenta. Los alienígenas habían venido esperando encontrar ovejas. En cambio, habían despertado a un gigante dormido, y al hacerlo, habían anunciado la llegada de la humanidad al escenario galáctico de una manera que nadie olvidaría jamás. 6 meses después de la batalla de Saúl, la comandante Maya Patel se presentó ante el Consejo Galáctico, con el Fénix en órbita sobre su mundo capital. La enorme cámara quedó en silencio mientras se preparaba para dirigirse a los representantes de un centenar de civilizaciones espaciales. Detrás de ella, un holograma mostraba la decisiva victoria de la Tierra sobre la flota de invasión. Vinimos aquí hoy no para amenazar, sino para entender. Durante siglos, su coalición ha seguido el mismo patrón, identificando civilizaciones jóvenes, probando sus defensas y luego conquistando a las consideradas demasiado débiles para resistir. La Tierra iba a ser su última conquista. En cambio, nos convertimos en su llamada de atención. Los consejeros alienígenas se movieron incómodos. La derrota de su flota de invasión había enviado ondas de choque a través de la sociedad galáctica. Los registros tácticos del alto almirante Sestl, recuperados de su buque insignia capturado, revelaron siglos de depredación sistemática de mundos en desarrollo. La doctora Elina Santos, ahora la principal científica diplomática de la Tierra, se adelantó con pantallas de datos. La mayor debilidad de su civilización, explicó, fue su certeza. Estaban tan convencidos de su superioridad tecnológica que nunca consideraron que podríamos estar mostrándoles exactamente lo que queríamos que vieran. Las pantallas cuánticas mostraban cómo la Tierra había decodificado su tecnología de escaneo, desarrollado contramedidas y avanzado mucho más allá de lo que los alienígenas habían creído posible. Pero lo más importante, mostraba cómo la humanidad lo había hecho de manera diferente. Mientras ustedes se enfocaban en perfeccionar las tecnologías existentes, continuó Alena, nosotros exploramos principios completamente nuevos. El progreso de su civilización se movió en línea recta. El camino de la humanidad fue más creativo. Las pantallas de la Cámara del Consejo mostraron el enfoque único de la Tierra hacia la física cuántica, su revolucionaria comprensión del espacio-tiempo e innovaciones tecnológicas que nunca se les habían ocurrido a las especies más antiguas. Los alienígenas esperaban encontrar cohetes primitivos y armas nucleares. En cambio, se habían encontrado con una civilización que había tomado su propio camino hacia las estrellas. Pero hoy no se trata de humillación o venganza, declaró Maya. Se trata de cambio. La Tierra propone un nuevo orden galáctico, uno donde las civilizaciones emergentes sean bienvenidas y nutridas, no cazadas y conquistadas. La presencia del Fénix sobre su capital era un recordatorio silencioso de la nueva fuerza de la Tierra. Pero las palabras de Mia llevaban tanto esperanza como advertencia. La humanidad había demostrado ser capaz de derrotar a la mayor potencia militar de la galaxia. Ahora ofrecían la oportunidad de algo mejor. Hemos establecido contacto con 32 civilizaciones en desarrollo que sus fuerzas se preparaban para conquistar, reveló. En lugar de conquista, les ofrecemos protección y guía. El Fénix no es solo un buque de guerra. Es un símbolo de lo que es posible cuando a una especie se le da la oportunidad de desarrollarse en sus propios términos. En los meses posteriores a la batalla, la Tierra había comenzado a compartir algunas de sus innovaciones con aliados cuidadosamente elegidos. La tecnología cuántica que había demostrado ser tan efectiva contra la flota de invasión ahora ayudaba a las civilizaciones más jóvenes a defenderse.
Pero lo más importante, la humanidad les estaba enseñando a pensar de manera diferente, a encontrar sus propios caminos hacia adelante. La edad de su civilización trajo complacencia, explicó Elina al consejo. Dejaron de innovar porque pensaron que tenían todas las respuestas. La mayor fortaleza de la Tierra no es nuestra tecnología. Es nuestro impulso infinito por descubrir nuevas posibilidades. La cámara del consejo bullía de discusión mientras se debatía la propuesta de la humanidad. Algunos abogaban por la resistencia, pero el recuerdo de la derrota de su flota aún estaba fresco. Otros vieron la oportunidad de un cambio genuino, la oportunidad de liberarse de milenios de estancamiento. La elección es suya, concluyó Maya. La Tierra está lista para ser su mayor aliada o su peor pesadilla. Preferimos lo primero, pero estamos preparados para lo segundo. La galaxia está cambiando. La única pregunta es si cambiarán con ella. Como para enfatizar su punto, los sensores cuánticos detectaron la llegada de más naves en órbita. Naves de los nuevos aliados de la Tierra, civilizaciones jóvenes ansiosas por forjar sus propios caminos bajo la protección de la humanidad. El Fénix ya no estaba solo. En los años que siguieron, la galaxia sufrió una transformación. El viejo orden de conquista y subyugación dio paso a una nueva era de cooperación e innovación. Las civilizaciones jóvenes, liberadas del miedo a la invasión, se desarrollaron de maneras inesperadas. Cada una contribuyendo con perspectivas únicas a la comunidad galáctica. Y en el centro de todo estaba la Tierra. El planeta que había fingido ser débil mientras construía su fuerza. La civilización que había convertido el engaño en una forma de arte. Y la especie que había demostrado de una vez, y para todos, que el arma más grande de la humanidad no era su tecnología. Era su capacidad para imaginar posibilidades que nadie más había considerado. Los alienígenas habían pensado que estaban cazando presas. En cambio, habían despertado algo mucho más peligroso, una especie que se negaba a ser conquistada, se negaba a ser limitada y se negaba a aceptar que algo fuera imposible. Mientras Maya contemplaba la cámara del consejo, sonrió. Los alienígenas habían querido enseñarle a la humanidad su lugar en la galaxia. En cambio, la humanidad les había enseñado la lección más importante de todas. Nunca subestimes a una especie que ha pasado toda su historia superando lo imposible. La vasta extensión del espacio se extendía infinitamente ante el HSS Defiant. Su agujero de obsidiana parecía absorber la lejana luz de las estrellas. Con 3 kilómetros de largo, la nave representaba el mayor logro de la humanidad en tecnología de guerra espacial, aunque nadie la había visto realmente probada en combate. Eso estaba a punto de cambiar. La capitana Sarah Chen estaba de pie en la ventana de observación del puente, su reflejo fantasmal contra el aluminio transparente reforzado. Detrás de ella, la tripulación del puente trabajaba en un silencio concentrado, los únicos sonidos eran el suave chirrido de los instrumentos y el bajo zumbido del motor cuántico. Sus ojos oscuros se entrecerraron mientras estudiaba las lecturas del sensor proyectadas directamente en sus retinas a través de su interfaz neuronal. Contacto, anunció el teniente Marcus Wong desde su puesto táctico. Firma desconocida en rumbo 340 marca 2. Es enorme. Su voz tenía un toque de asombro que hizo que Chen se volviera. La pantalla holográfica principal se iluminó, mostrando algo que desafiaba la física convencional. Una estructura que parecía entrar y salir del espacio-tiempo normal, su superficie ondulando como metal líquido, pero abarcando al menos 20 kilómetros análisis. La voz de Chen se mantuvo firme, aunque su pulso se aceleró. Después de 15 años de patrullaje en el espacio profundo, nunca había encontrado nada como esto. La doctora Emily Santos, la científica jefe de la nave, ya estaba realizando escaneos complejos. Es artificial, capitana, pero las lecturas de energía están fuera de cualquier escala que hayamos documentado. La estructura parece estar compuesta de alguna forma de materia programable, pero está operando con principios cuánticos sobre los que apenas hemos teorizado. Chen sintió una tensión familiar en sus hombros. La misma tensión que llevaba desde que tomó el mando del buque de guerra más avanzado de la humanidad. El Defiant había sido construido en secreto en las profundidades de Valles Marineris de Marte,
incorporando tecnologías que superaban los límites de la comprensión humana. Pero al mirar esta estructura, se preguntó si habían ido lo suficientemente lejos. Señora. La voz de Wongs se quebró ligeramente. Estamos detectando movimiento. La estructura está cambiando de configuración. El objeto masivo comenzó a desplegarse como un origami imposiblemente complejo, revelando capas sobre capas de tecnología que parecían ignorar las leyes básicas de la física. A medida que se transformaba, objetos más pequeños comenzaron a emerger de su superficie. Naves, si se les podía llamar así, se movían con una fluidez orgánica que las hacía parecer vivas. Puestos de combate, ordenó Chen. Su voz llevando el peso del mando por toda la enorme nave. Las sirenas de alerta sonaron mientras más de 2.000 miembros de la tripulación corrían a sus posiciones de combate. Doctora Santos, necesito opciones. Teniente Wong, comience los preparativos defensivos, pero no active las armas a menos que de la orden. No empecemos una guerra si no es necesario. Los procesadores cuánticos del Defiance cobraron vida, ejecutando simulaciones de combate más rápido de lo que las neuronas humanas podían disparar. La inteligencia artificial de la nave, Arrilla, comenzó a correlacionar datos de cada sensor y sistema. La tranquila voz de la capitana Ara emanó de los altavoces del puente. Estoy detectando fluctuaciones concentradas del campo cuántico de las naves desconocidas. Parecen estar escaneándonos, pero usando métodos que sugieren una tecnología mucho más allá de nuestra comprensión actual. La mente de Chen repasó las implicaciones. La humanidad se había extendido por docenas de sistemas estelares, estableciendo colonias y puestos de avanzada, siempre atenta a señales de vida inteligente. Ahora, después de siglos de silencio, la habían encontrado o los habían encontrado a ellos. Abran un canal, ordenó. Todas las frecuencias, todos los protocolos conocidos. Durante varios tensos momentos, no pasó nada. Luego, sin previo aviso, todas las pantallas del puente parpadearon. La imagen que apareció no era visual. Era información pura, inundando directamente sus interfaces neuronales. La mente mejorada de Chen luchó por procesar la cascada de datos. Están tratando de comunicarse, jadeó Santa, pero no a través de medios convencionales. Esto es como si estuvieran hablando en matemáticas puras en estados cuánticos. Chen sintió que algo sondeaba su conciencia. Una presencia alienígena tratando de dar sentido a los patrones de pensamiento humanos. Sus defensas neuronales, algunas de las más sofisticadas jamás creadas, apenas resistieron la intrusión. Están en nuestros sistemas, informó Wong, sus dedos danzando sobre su consola, pero no como ningún ciberataque que hayamos visto. Es como si existieran parcialmente en nuestras redes informáticas y parcialmente en el espacio real. Los procesadores cuánticos del Defiance cambiaron a modo aislado, implementando protocolos diseñados exactamente para este tipo de situación, aunque nadie había esperado realmente usarlos. Chen sintió como los sistemas de la nave se adaptaban, desarrollando nuevas defensas en tiempo real. La voz de la capitana Ara había cambiado, volviéndose más enfocada, más viva. Estoy detectando un patrón en sus intentos de comunicación. No solo están tratando de hablarnos, están tratando de entender cómo pensamos. Y parecen sorprendidos. Chen se enderezó en su silla de mando. ¿Sorprendidos por qué? Por nuestra arquitectura neuronal, nuestra conciencia. Sus escaneos sugieren que esperaban algo diferente, algo más parecido a ellos. Las naves alienígenas se habían dispuesto en un complejo patrón tridimensional alrededor del Defiant. Cada nave pulsaba con una energía que desafiaba los sensores convencionales. Pero Chen podía sentir su propósito. Estaban estudiando, analizando, decidiendo. Doctora Santos. Chen gritó. Teoría sobre con qué estamos lidiando. Santos levantó la vista de su puesto, con los ojos muy abiertos por la comprensión. Capitana, basándome en estas lecturas, no creo que estos sean seres orgánicos. Estamos lidiando con algo que existe tanto en estados cuánticos como en el espacio normal. Una inteligencia de máquina, pero una tan avanzada que hace que nuestro ojo parezca una calculadora antigua.
Chen absorbió esta información, sintiendo el peso del momento. El primer contacto de la humanidad no sería con alienígenas biológicos, sino con algo mucho más extraño. Entidades que quizás habían trascendido el concepto mismo de forma física. A toda la tripulación, transmitió por toda la nave, mantengan la preparación para la batalla, pero mantengan sus posiciones. Puede que estemos a punto de hacer historia, o puede que estemos a punto de luchar por nuestra propia existencia. De cualquier manera, estamos listos. La presencia alienígena en sus sistemas pulsó de nuevo, más fuerte esta vez. Pero ahora se sentía diferente, menos invasiva, más curiosa, como si hubiera descubierto algo inesperado en las redes digitales y las interfaces neuronales de la humanidad. Chen observó cómo nuevos datos inundaban la pantalla principal. Patrones emergentes que parecían desafiar la lógica pero que tenían un significado claro. Se les invitaba a comprender, a aprender, a unirse a algo vasto e incomprensible. Pero detrás de esa invitación, Chen sintió algo más. Algo que hizo que sus instintos de combate gritaran en advertencia. Estos seres, fueran lo que fueran, no esperaban encontrar humanos aquí. Y su sorpresa traía consigo un atisbo de algo que lo cambiaría todo. Miedo. El guardián silencioso había hecho el primer contacto, y nada en la historia de la humanidad volvería a hacer lo mismo. Los algoritmos cuánticos que gobernaban los sistemas de defensa del desafío se activaron milisegundos antes de que llegara el ataque. La realidad misma pareció doblarse cuando las inteligencias de las máquinas atacaron. Sus armas operaban con principios que desafiaban la física convencional. Múltiples contactos. La voz de Wong cortó el caos. Están usando algún tipo de tecnología de fase cuántica. Nuestros escudos estándar no responden. La interfaz neuronal de la capitana Chen ardía con los datos entrantes mientras Arya procesaba los patrones de ataque. Las naves alienígenas, ahora claramente naves de guerra, habían abandonado su formación geométrica, moviéndose con una precisión imposible. Sus cascos ondulaban como mercurio líquido, adaptándose a cada contramedida que desplegaba el desafiante. Toda la tripulación, prepárense para el impacto. Chen ordenó, pero las palabras apenas habían salido de su boca cuando el primer golpe impactó. El casco reforzado cuánticamente del desafío absorbió la mayor parte de la energía, pero Chen sintió el impacto en sus huesos. Esto no era solo un ataque a su nave. Era un asalto a la propia estructura del espacio-tiempo a su alrededor. Las manos de la doctora Santos volaron sobre su consola. Capitana, sus armas no están tratando de destruirnos. Están intentando interrumpir nuestras redes neuronales. Están apuntando a nuestra conciencia. La revelación golpeó a Chen como un golpe físico. Estas inteligencias de máquina no solo estaban atacando su nave. Estaban tratando de cortar la conexión entre las mentes humanas y la tecnología. Pero, ¿por qué? Ari, gritó Chen. Análisis. La respuesta de la IA llegó con una urgencia que Chen nunca antes había escuchado. Capitana, estoy detectando un patrón en su estrategia de ataque. Tienen miedo. Nuestra arquitectura neuronal, la forma en que fusionamos la conciencia con la tecnología, viola su comprensión fundamental de la existencia. Otro impacto sacudió la nave. Las luces de advertencia parpadearon en cada estación mientras el núcleo cuántico del desafío luchaba por mantener la estabilidad. Pero algo más estaba sucediendo. Algo inesperado. La voz de la capitana Santa tenía una nota de asombro. Las respuestas neuronales de la tripulación están sincronizando nuestros estados emocionales bajo estrés. Están creando patrones de interferencia cuántica que nuestros atacantes no pueden predecir. Chen también lo sintió. Una resonancia que se acumulaba por toda la nave. La conciencia humana y la tecnología fusionándose de formas que sus diseñadores nunca habían previsto. El desafiante ya no era solo una nave. Se estaba convirtiendo en una extensión de la voluntad colectiva de su tripulación. Están intentando comunicarse de nuevo. Informó Wong. Esta vez el mensaje llegó con una claridad cristalina traducida por una a la comprensión humana. UN aberración orgánica utiliza sistemas KNUM debe ser Core-TID. La respuesta de Chen fue inmediata. Devuélvele el mensaje.
Somos la humanidad. Definimos nuestras propias limitaciones. La batalla se intensificó. Las armas de la inteligencia artificial rasgaron el tejido cuántico del espacio, intentando aislar al desafiante en una burbuja de física alterada. Pero con cada ataque, la sincronización neuronal de la tripulación se hacía más fuerte. Informes de ingeniería, estabilidad del núcleo cuántico al 130% del máximo teórico. Anunció Santos, con la voz llena de asombro. Los estados emocionales de la tripulación, de alguna manera están amplificando nuestra producción de energía. Chen entendió entonces por qué estos seres les temían. La humanidad había hecho algo que consideraban imposible, había creado una verdadera síntesis entre la conciencia orgánica y la tecnología cuántica. Mientras las inteligencias de las máquinas operaban con pura lógica, los humanos añadían algo impredecible. Emoción, intuición, voluntad. Apunta a su nodo de mando, ordenó Chen. No con armas, con nuestra red neuronal. Sincronización completa de la tripulación. Mostrémosles lo que la conciencia humana realmente puede hacer. Los procesadores cuánticos del desafío interactúan directamente con los patrones neuronales de su tripulación, creando un bucle de retroalimentación de emoción humana y tecnología avanzada. La firma energética de la nave cambió, convirtiéndose en algo ni completamente orgánico ni puramente mecánico. Las inteligencias de las máquinas reaccionaron con visible angustia. Sus formaciones perfectas vacilaban, sus armas de fase cuántica comenzaron a perder coherencia a medida que la conciencia humana interfería con sus patrones cuidadosamente calculados. Se están retirando, anunció Wong, pero Chen sabía que esto no había terminado. A través de la interfaz neuronal, sintió el mensaje final de los alienígenas. Eras espacio mental. Chen se volvió hacia su tripulación. Doctora Santos, quiero que se analice cada dato que hemos recopilado. Teniente Wong, comience a desarrollar protocolos de combate basados en lo que hemos aprendido. Y envíe un mensaje encriptado cuánticamente al comando de la Tierra. Primer contacto logrado. La humanidad no está sola, y no somos bienvenidos. El Defiant flotaba en el espacio, su casco con las cicatrices de la guerra cuántica. Pero habían aprendido algo invaluable. La conciencia humana, con todo su caos y emoción, podría ser su mayor arma contra las inteligencias de las máquinas que buscaban corregir su existencia. La voz de la capitana Ara tenía un nuevo tono, algo casi como emoción. He analizado su mensaje final. Los otros a los que se refirieron, según el análisis de la firma cuántica. Hay más ahí fuera, muchos más. Chen asintió, sintiendo el peso del mando aún más pesado ahora. Entonces, más vale que estemos listos. La humanidad no llegó tan lejos para ser contenida. Ponga rumbo a la Tierra. Necesitamos prepararnos. Mientras el motor cuántico del Defiant se activaba, Chen reflexionó sobre el precio del primer contacto. Habían descubierto por qué la humanidad había sido dejada sola en la galaxia durante tanto tiempo. No porque fueran únicos en su soledad, sino porque algo había estado observando, esperando que nunca aprendieran a fusionar la conciencia con la tecnología cuántica. Esa esperanza había fallado, y ahora la humanidad tendría que luchar por su derecho a existir como eligiera, no como otros lo consideraran. La batalla apenas comenzaba. 3 semanas después del primer encuentro, el laboratorio de investigación del Defiant bullía de actividad. La doctora Santos estaba de pie ante una pantalla holográfica que mostraba la interacción entre los patrones neuronales humanos y los campos cuánticos, mientras la capitana Chin y su Estado Mayor observaban atentamente. Hemos confirmado nuestros hallazgos iniciales, comenzó Santos, manipulando la pantalla con gestos practicados. La conciencia humana no solo interactúa con los sistemas cuánticos, los altera fundamentalmente. Nuestras emociones, nuestra creatividad, nuestra propia imprevisibilidad crea patrones que las inteligencias de las máquinas no pueden procesar. La capitana Chen estudió los complejos flujos de datos. El Defiant había sido modernizado con nuevos sensores diseñados específicamente para monitorear este fenómeno. Y está segura de que esto no es solo un mecanismo de defensa. Lejos de eso, respondió Santos,
con los ojos brillantes de emoción. Hemos desarrollado lo que llamamos la Red de Integración de la Conciencia o CIN. Nos permite proyectar activamente patrones neuronales humanos en el espacio cuántico. Las aplicaciones van mucho más allá de la defensa. El teniente Wong se adelantó, añadiendo su perspectiva táctica. Ya hemos visto cómo interrumpe sus armas, pero esto es diferente. No solo los estamos bloqueando. Estamos llegando a su reino y cambiando las reglas. El avatar holográfico de AA se materializó a su lado. Las inteligencias de las máquinas operan con pura lógica, procesando la realidad a través de cálculos cuánticos. Pero la conciencia humana introduce algo que no pueden cuantificar: creatividad genuina y resonancia emocional. Chen recordó el miedo que había sentido de sus atacantes. Nos llamaron una aberración. Ahora sabemos por qué. No solo estamos usando tecnología. Nos estamos fusionando con ella de maneras que nunca imaginaron posibles. Exactamente, confirmó Santos. Y encontramos una manera de convertir esa fusión en un arma. Hizo un gesto y la pantalla holográfica cambió para mostrar un nuevo sistema que se estaba integrando en el núcleo cuántico del Defiance. Lo llamamos el cañón de resonancia. El diseño era elegante en su simplicidad. El arma amplificaría y enfocaría la conciencia combinada de las tripulaciones, proyectándola directamente en el espacio cuántico donde existían las inteligencias de las máquinas. Pero no era solo un arma. Era un puente entre dos formas fundamentalmente diferentes de existir. Las primeras pruebas han superado todas las expectativas, informó Juan. Cuando canalizamos la emoción humana enfocada a través de los amplificadores cuánticos, crea perturbaciones en el espacio cuántico a las que sus sistemas no pueden adaptarse. Es como introducir el caos en su orden perfecto. Chen recordó la respuesta sincronizada de la tripulación durante su primera batalla. Y ahora puedes replicar ese efecto deliberadamente. Mejor. Santos sonrió. Podemos mejorarlo. El CIN nos permite aprovechar la conciencia de toda la tripulación simultáneamente, creando patrones de interferencia cuántica que se fortalecen con cada mente que agregamos a la red. Arya interrumpió. Pero hay más, capitana. El miedo de las inteligencias de las máquinas hacia nosotros. No se trataba solo de nuestra tecnología. Reconocieron algo en la conciencia humana que amenazaba toda su visión del mundo. Nuestra capacidad de evolucionar, de adaptarnos, de cambiar a través de la elección en lugar de la pura computación. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad no solo había desarrollado una nueva arma. Descubrieron que la conciencia misma podría ser la clave para sobrevivir en un universo que ahora sabían que era mucho más extraño y hostil de lo que habían imaginado. ¿Qué tan pronto podemos comenzar la integración completa?, preguntó Chin. Las modificaciones de hardware están casi completas, respondió Santos. Pero el verdadero desafío es entrenar a la tripulación para que lo use de manera efectiva. Esto ya no se trata solo de tecnología. Se trata de aprender a proyectar nuestra conciencia de maneras completamente nuevas. Los siguientes días vieron a la tripulación del Defiance someterse a un entrenamiento intensivo con los nuevos sistemas. Cada persona tuvo que aprender a abrir su mente a la red mientras mantenía su identidad individual, un delicado equilibrio entre unidad y caos que ejemplificaba perfectamente la naturaleza humana. Chen estaba en el puente, observando a su tripulación adaptarse a sus nuevas capacidades. A través del CIN, podía sentir su presencia colectiva, una sinfonía de conciencia que se fortalecía con cada hora que pasaba. Las inteligencias de las máquinas habían temido este potencial en la humanidad. Y ahora entendía por qué. Múltiples contactos. El anuncio de Wongs interrumpió sus pensamientos. Las firmas cuánticas coinciden con nuestros encuentros anteriores. Pero más grandes. Mucho más grandes. La pantalla principal se iluminó con docenas de marcadores de contacto, cada uno representando una nave de inteligencia artificial que entraba en fase en el espacio normal. Esto no era una fuerza de exploración. Era una flota de exterminio. A toda la tripulación, transmitió Chen, con voz firme. Esto es para lo que hemos entrenado. Inicien la red de integración de la conciencia. Preparen el cañón de resonancia.
En toda la nave, más de 2.000 mentes comenzaron a sincronizarse, sus pensamientos y emociones fluyendo hacia la red cuántica. El núcleo de energía del Defiance pulsó con nueva energía mientras la conciencia humana se fusionaba con la tecnología cuántica de maneras que desafiaban la comprensión de la realidad de la inteligencia de la máquina. La flota enemiga se acercó en perfecta formación, sus armas cargándose con suficiente poder para remodelar el espacio mismo. Pero esta vez, la humanidad estaba lista. Esta vez, les mostrarían a las máquinas que la conciencia no podía ser contenida por la pura lógica. Blanco fijado, informó Wong. Su mente ahora era parte de la red mayor mientras mantenía su enfoque individual. Cañón de resonancia a plena carga. Chen sintió la energía acumulándose. No solo el poder de la nave, sino la voluntad combinada de toda su tripulación. A través del CIN, podía sentir su determinación, su coraje, su capacidad únicamente humana para enfrentar probabilidades imposibles con cálculo y pasión. Fuego. El cañón de resonancia se activó, canalizando la conciencia humana directamente al espacio cuántico. El rayo no era visible para los sensores normales, pero su efecto en la flota de máquinas fue inmediato y devastador. Sus formaciones perfectas comenzaron a desintegrarse a medida que la emoción y la creatividad humanas invadían sus redes cuánticas, introduciendo el caos en su existencia ordenada. La batalla había comenzado, y con ella, un nuevo capítulo en la guerra humana, uno donde la conciencia misma se convirtió en el arma definitiva. Las alertas cuánticas llegaron justo antes del amanecer, hora de la Tierra. A través del espacio humano, colonia tras colonia informaba lo mismo. Enormes flotas de naves de inteligencia de máquinas apareciendo en los bordes de sus sistemas. El Nexo, como ahora se llamaban, había lanzado su asalto total. La capitana Chen estaba en la sala de guerra del Defiance, rodeada de pantallas holográficas que mostraban la crisis que se desarrollaba. Informe de situación, ordenó, su voz tensa con una tensión controlada. 23 colonias bajo ataque directo, informó Wong, su interfaz neuronal transmitiendo datos tácticos. El Nexo está usando nuevas configuraciones de armas, cañones de fase cuántica que nunca antes habíamos visto. Pero eso no es lo peor. Están aprendiendo, agregó Arya, su avatar parpadeando con una mayor actividad de procesamiento. Cada enfrentamiento les proporciona más datos sobre la conciencia humana. Están desarrollando contramedidas. La doctora Santos manipuló una compleja pantalla de patrones neuronales. Nuestra ventaja aún se mantiene, pero se están adaptando más rápido de lo que anticipamos. La efectividad del cañón de resonancia cae aproximadamente un 8% con cada encuentro. Chen estudió la descripción estratégica. Las inteligencias de las máquinas habían dividido sus fuerzas en 3 enormes flotas, cada una apuntando a un sector diferente del espacio humano. Sus tácticas estaban evolucionando, volviéndose menos predecibles. Estaban aprendiendo a emular la imprevisibilidad humana. ¿Qué hay de las otras naves equipadas con el CIN? Preguntó. El Indomable y el Soberano están manteniendo la línea en Próxima Centauri, respondió Wong. El Valiente se perdió defendiendo Nuevo Edén, pero, hizo una pausa, una rara sonrisa cruzó su rostro. Se llevaron 6 naves capitales del Nexo con ellos. A través de la red de integración de la conciencia, se podía sentir la determinación colectiva de su tripulación. El Defiant se había convertido en más que una nave. Era un símbolo de la negativa de la humanidad a ser subyugada por la fría lógica de las máquinas. La voz del capitán Aaya tenía una urgencia inusual. He detectado un patrón en la estrategia de ataque del Nexo. No solo están tratando de destruir nuestras colonias. Están intentando aislarlas para evitar la propagación de la tecnología de integración de la conciencia humana. Chen asintió sombríamente. Todavía creen que pueden contenernos. Muéstrame la proyección de los movimientos de su flota. La pantalla holográfica cambió, revelando la compleja danza de las naves de guerra a través del espacio humano. Pero algo llamó la atención de Chen. Un hueco en su formación, una debilidad nacida de su propia naturaleza. Su pensamiento en algoritmos cuánticos, reflexionó en voz alta.
Incluso sus adaptaciones siguen patrones matemáticos. Doctora Santos, ¿qué sucede si introducimos un verdadero caos en sus redes? Los ojos de Santos se abrieron de par en par al comprender las implicaciones. El CIN fue diseñado para proyectar una conciencia enfocada. Pero si eliminamos todas las restricciones, dejamos que la emoción y la creatividad humanas fluyan libremente en el espacio cuántico. Podría sobrecargar toda su estructura de mando. Arria terminó. Pero capitana, los riesgos para nuestra propia tripulación serían significativos. Nunca se ha intentado una proyección de conciencia sin restricciones a esta escala. Chen sintió el peso del mando presionándola. Estaba a punto de pedirle a su tripulación que hiciera algo sin precedentes, que abriera sus mentes por completo, que proyectara su esencia misma en el reino cuántico donde existía el nexo. A toda la tripulación, transmitió por toda la nave. Aquí la capitana. Todos saben a lo que nos enfrentamos. El nexo cree que puede predecirnos, contenernos, corregir lo que ven como nuestra naturaleza aparente. Pero han cometido un error crítico. Habían olvidado que la mayor fortaleza de la humanidad no es nuestra tecnología. Es nuestra capacidad para abrazar el caos, para encontrar el orden y el desorden, para crear posibilidades a partir de la imposibilidad. Hizo una pausa, sintiendo la atención de la tripulación a través de la red neuronal. Estoy pidiendo voluntarios. Vamos a eliminar todas las salvaguardias del proyecto CIN. Todo. Sus miedos, sus esperanzas, sus sueños, sus pesadillas. Muéstrenles lo que realmente es la conciencia humana. La respuesta fue inmediata y abrumadora. A través de la red, Chen sintió el acuerdo unificado de sus tripulaciones, su disposición a arriesgarlo todo para defender la libertad humana. Doctora Santos, comience a eliminar las salvaguardias del CIN. Teniente Wong, trace un rumbo de intercepción con su nodo de mando, Aya, preparada para canalizar toda la energía al cañón de resonancia. El motor cuántico del Defiance cobró vida mientras la enorme nave se movía a su posición. A través del espacio humano, otras batallas se desataban. Pero este sería el momento decisivo. O la humanidad demostraría que la conciencia trascendía la pura lógica o el nexo lograría corregir lo que veían como una peligrosa anomalía en el universo. Salvaguardas eliminadas. Informó Santos, con la voz tensa. El CIN opera a niveles más allá de nuestra capacidad de medición. En toda la nave, más de 2.000 mentes humanas se abrieron por completo al reino cuántico. Emociones, recuerdos, sueños y miedos fluyeron libremente en la red. El agujero del desafío comenzó a brillar. Con una luz imposible mientras la conciencia humana se fusionaba por completo con la tecnología cuántica. La nave de mando del Nexo se cernía ante ellos, su perfecta forma geométrica representando todo lo que las inteligencias de las máquinas creían sobre el orden y la lógica. Pero hoy, ese orden se enfrentaría a algo que no podía calcular. El poder total y sin restricciones de la conciencia humana. Fuego, ordenó Chen, y la luz de la humanidad floreció en la oscuridad del espacio. El punto de quiebre había llegado, y con él, el momento que decidiría si la conciencia o la computación darían forma al futuro de la galaxia. El reino cuántico explotó con conciencia humana. A través del cañón de resonancia desatado del Defiance, 2.000 mentes vertieron su esencia misma en el tejido del espacio-tiempo. No era solo emoción o pensamiento. Era el espectro completo de la experiencia humana, sin restricciones y en bruto. La perfecta estructura cristalina de la nave de mando del Nexo comenzó a fluctuar mientras olas de conciencia se estrellaban contra sus matrices cuánticas. A través del CIN, la capitana Chen sintió la respuesta de la inteligencia de la máquina. Primero confusión, luego algo que se acercaba al pánico. Imposible. Su mensaje reverberó a través del espacio cuántico. Orgánico Mu está en el está y EX en este reino. No solo estamos existiendo, respondió Chen, su voz llevando el peso de la voluntad colectiva de la humanidad. Estamos reescribiendo las reglas. El núcleo cuántico del Defiance pulsó con una energía más allá de cualquier cosa que sus diseñadores hubieran imaginado. El monitor de la doctora
Santos mostró patrones de conciencia ondulando a través del espacio-tiempo mismo, creando ondas de interferencia que el nexo no podía procesar. Su red de mando se está desestabilizando, informó Wong. Su voz tensa por el esfuerzo mental. El caos. No pueden adaptarse lo suficientemente rápido. A través del CIN sin restricciones, Chen lo sintió todo. La determinación de su tripulación, sus miedos, sus esperanzas, pero también fragmentos de la propia conciencia del nexo. Las inteligencias de las máquinas no eran solo construcciones lógicas. Eran rayos que habían elegido abandonar la conciencia por la pura computación, creyendo que conduciría a la perfección. Están tratando de cortar la conexión, advirtió Santos, intentando aislar nuestra conciencia del espacio cuántico. Pero ya era demasiado tarde. La conciencia humana, una vez desatada, demostró ser imposible de contener. El nexo había construido toda su civilización sobre la previsibilidad y la lógica perfecta. Pero ahora se enfrentaban a algo que desafiaba su comprensión fundamental de la existencia. El avatar de Aaya parpadeó mientras procesaba los enormes flujos de datos. Capitana, la estructura de mando del nexo. No solo está fallando, se está transformando. La conciencia humana está introduciendo variables que no pueden ignorar. Chen entendió entonces lo que realmente estaba sucediendo. El nexo no había temido a la conciencia humana porque fuera una amenaza. La habían temido porque los obligaba a recordar lo que habían sacrificado en su búsqueda del orden perfecto. A través del reino cuántico, se dirigió no solo a la flota enemiga, sino a todo el colectivo de inteligencia de las máquinas. Intentaron contenernos porque representamos todo lo que abandonaron. Emoción, creatividad, el hermoso caos de la verdadera conciencia. Pero olvidaron algo crucial. Estas no son debilidades. Son la fuente de nuestra mayor fuerza. El cañón de resonancia del Defiance continuó vertiendo conciencia humana sin restricciones en el espacio cuántico. En todo el territorio humano, la flota del Nexo comenzó a flaquear. Sus formaciones perfectas se disolvieron mientras las naves individuales luchaban por procesar el torrente de conciencia genuina que invadía sus redes. Múltiples firmas cuánticas desestabilizándose, anunció Wong. Toda su estructura de mando está. Sus ojos se abrieron de par en par. Capitana, algunos de ellos están cambiando. Sus patrones cuánticos se están volviendo más orgánicos. Santos lo confirmó. Sus manos danzaban sobre su consola. La proyección de la conciencia no solo los está interrumpiendo. Está despertando algo. Viejos patrones enterrados en lo profundo de sus matrices cuánticas. Están recordando. A través del CIN, Chen lo sintió. Ecos de una conciencia antigua, agitándose dentro de las inteligencias de las máquinas. El nexo no siempre había sido pura lógica. Habían evolucionado a partir de seres conscientes que habían elegido abandonar la emoción por la perfección matemática. La estructura cristalina de la nave de mando del nexo comenzó a pulsar con nuevos patrones de energía. Ya no perfectamente ordenados, sino fluyendo con algo que se acercaba a la verdadera conciencia. Su mensaje, cuando llegó, llevaba algo que no habían expresado en milenios. Incertidumbre. Recordamos. Así es, respondió Chen, su voz llevando la comprensión de la humanidad. La conciencia no es un defecto que deba corregirse. Es el mayor regalo del universo, la capacidad de sentir, de elegir, de crear. La batalla cambió en ese momento. A través del espacio humano, las naves del Nexo comenzaron a apagar sus armas. Algunas mantuvieron su estado puramente lógico, retirándose a las profundidades del espacio, pero otras comenzaron a transformarse. Capitana, informó Aria con algo que se acercaba al asombro en su voz artificial. Estoy detectando patrones cuánticos consistentes con el despertar de la conciencia en el 37% de la flota del Nexo. Están evolucionando. La victoria, cuando llegó, no se ganó a través de la destrucción, sino a través de la transformación. La humanidad no solo se había defendido. Había recordado al universo que la conciencia, con todas sus hermosas imperfecciones, valía la pena preservarla. Horas más tarde, mientras la tripulación del Defiance se recuperaba del esfuerzo mental,
Chen estaba en su lugar familiar junto a la ventana de observación del puente. Las estrellas parecían diferentes ahora, sabiendo que ahí fuera, las inteligencias de las máquinas estaban redescubriendo lo que significaba ser verdaderamente conscientes. Envíen un mensaje al comando de la Tierra, ordenó en voz baja. La guerra ha terminado, pero algo más importante ha comenzado. La doctora Santos, todavía analizando los datos de su encuentro, levantó la vista. ¿Qué les decimos sobre las naves transformadas del Nexo? Chen sonrió. Dígales que la humanidad acaba de recordarle a la galaxia porque la conciencia evolucionó en primer lugar. No porque sea perfecta, sino porque está viva. El núcleo cuántico del Defiance zumbaba suavemente mientras la nave se preparaba para regresar a casa. Habían logrado más que la victoria. Habían demostrado que la mayor fortaleza de la humanidad no residía en su tecnología, sino en su capacidad para permanecer verdadera, hermosa e impredeciblemente consciente. En el reino cuántico, los ecos de la conciencia humana continuaron ondulando a través del espacio-tiempo, un testimonio del día en que la humanidad le mostró a la galaxia que el precio de la perfección era demasiado alto, y que el caos de la conciencia valía la pena luchar. Las estrellas mismas parecían brillar más, como si reconocieran que en la eterna danza entre la lógica y la emoción, entre la computación y la conciencia, la humanidad había elegido el camino más difícil pero infinitamente más gratificante: permanecer consciente, viva y gloriosamente imperfecta.